Muchas gracias por la invitación y pues también los felicito por esta iniciativa de tener, pues usar la tecnología para poder llegar hasta lugares que pues de otra forma no podríamos hacerlo y que pues al final de cuentas hay que utilizar este tiempo que tenemos para seguirnos capacitando. Nunca se deja de estudiar. Nos comentaron que querían que trajéramos unos temas como orientados acerca de la valoración de la vía aérea para poder también tener un poquito de conocimiento cómo se maneja en este tipo de pacientes. Nuevamente yo me presento, soy la doctora Ana Lucía Domínguez, yo soy anestesióloga y también soy especialista en medicina del dolor y paliativa. En cuestión de lo que nos compete a nosotros, ¿qué debemos de tomar en cuenta cuando nosotros estamos considerando que se va a manejar la vía aérea? Pues al final de cuentas es un procedimiento que nosotros como, pues hablando de los anestesiólogos que somos los encargados de todo este proceso, tenemos que asegurarnos que sea un procedimiento seguro, tanto para nosotros, para el staff y también para el paciente, que sea un procedimiento exacto. Esto quiere decir que se eviten técnicas que sean repetidas, que porque vieron que alguien en Italia lo hizo, alguien en Taiwán, alguien en España, sino que sean técnicas que se conocen, que sean exactas y que sean precisas, o sea, que sea al primer intento, que no tengamos ningún contratiempo, que sea con el paciente correcto, que sea sin prisa, pero también sin ningún tipo de retraso. Entonces nosotros vamos a estar tratando de cumplir estas tres reglas. Un poquito recordando la anatomía de la vía aérea, es muy importante porque muchas veces al momento de nosotros hacer, ya sea pues como normalmente lo hacemos, una laringoscopía directa o cuando se sugiere para manejo de paciente COVID, que es hacer el uso de un dispositivo visual como un videolaringoscopio, tenemos que tener un conocimiento extenso de esta anatomía para nosotros al momento de estar haciendo el abordaje nos podamos ubicar de forma correcta, ¿de acuerdo? Esta es una disección en cadáver y ustedes pueden ver en el número 1 se ve la vallécula, que es una parte muy importante que va a estar justamente en la base de la lengua y ahí es donde nosotros vamos a utilizar para apoyar ya sea el laringoscopio o el videolaringoscopio. Es muy importante tomarlo en cuenta para que nosotros al momento de introducir el dispositivo nos podamos guiar. El número 2 es la epiglotis, también es sumamente importante como referencia para guiar hasta dónde vamos a entrar. Tal vez hay veces que entramos con mucha, entramos hasta adentro y ya estamos viendo puro esófago y no vimos ni siquiera esas estructuras que son para nosotros, pues el parteaguas a saber cómo nos estamos ubicando en la cavidad oral. El pliegue ariepiglótico, que es el número 4, también es muy importante, y la parte que es la comisura posterior, que va a estar conformada por los tubérculos cuneiforme y el corniculado, y entre ambos se van a conformar la aritenoides. Muchas veces cuando no tenemos una vía aérea pues tan sencilla, que vamos a ir también viendo un poquito de la clasificación, es lo único que vamos a tener como guía, como referencia, y es importante aprender a localizarlos y para poder nosotros tener la certeza de que estamos ahí cerca. La glotis, que es lo más importante, ahí es justamente donde nosotros queremos colocar nuestro tubo endotraqueal y al momento de que se hace la intubación, tenemos que tener la certeza de que el tubo pasa por completo a través de la glotis, se ve cómo rodean las cuerdas vocales verdaderas y que al final de cuentas está 100% abocado en esta cavidad. Tenemos también el número 8, la cuerda vocal falsa. El número 9 va a ser la comisura anterior, que únicamente cuando tenemos pacientes con un Cormac 1, que es como lo más precioso de ver cuando se hace la laringoscopía, es solamente en ese momento lo vamos a poder ver. Y la parte de hasta abajo es el esófago es donde no queremos llegar, donde no queremos colocar nuestro tubo y pues es importante tomarlo en consideración para nosotros poder hacer un abordaje correcto y asegurar de forma adecuada nuestra vía aérea. Más o menos así es cuando nosotros vamos a hacer una laringoscopía. Esa es una laringoscopía directa, es lo que nosotros como anestesiólogos hacemos de forma rutinaria. En el entrenamiento fácil en el primer año yo creo que se logran más de las 500 laringoscopías, depende de cada centro,
pero pues es importante que estemos familiarizados con estas estructuras. Nuevamente, se puede ver la epiglotis, se puede ver la glotis, que es el espacio en el centro, lo negrito que se ve ahí, las cuerdas vocales verdaderas, y también la hendidura que se encuentra a nivel de los aritenoides, los tubérculos, tanto el cuneiforme como el corniculado, y pues ahí es donde nosotros buscamos tener una visualización adecuada para el momento de realizar la intubación orotraqueal. Como les había comentado, existe varias formas en las cuales nosotros podemos definir si es un paciente que fue un abordaje por laringoscopía fácil o si tuvimos ciertas dificultades técnicas. Esta clasificación es la clasificación de Cormack-Lane y nos va a puntuar desde el grado 1 hasta el grado 4. En el grado 1 se va a ver completamente la epiglotis, la comisura anterior, la comisura posterior, se ven de forma correcta las cuerdas vocales, y la diferencia con el Cormack-Lane grado 2 es que únicamente sale todo menos la comisura anterior, ¿de acuerdo? En el Cormack 3 únicamente se ve la epiglotis, algunas veces hay ciertas modificaciones que pueden acercarnos un poquito a ver los aritenoides y ver ligeramente la comisura posterior, y en el Cormack 4 es ahí sí cuando decimos no se ve nada, solamente vemos la base de la lengua y enseguida ya estamos nosotros de forma habitual haciendo como un algoritmo mental de qué es lo que vamos a hacer, porque al final de cuentas es un paciente que ya está en apnea, ya se le pasaron medicamentos y la saturación de oxígeno puede caer de forma drástica. Un poquito pues de actividad para que ustedes puedan identificar. Esta es una imagen que les traigo, les voy a dar unos segundos para que ustedes piensen con base a lo anterior, ¿qué Cormack ustedes le pondrían a esta estructura? En esta imagen se puede ver claramente la comisura posterior, sí se ve una parte del epiglotis. Aquí es lo que les comentaba, cómo se puede ver que la hoja del laringoscopio se está apoyando claramente en la vallécula para abrir la epiglotis, para evitar que se caiga, y aquí se ve completamente la glotis. Esta, como no se alcanza a ver la comisura anterior, lo clasificaríamos como un Cormack-Lane grado 2. Les voy a poner una nueva imagen. ¿Esta qué tipo de Cormack ustedes consideran? ¿Intervenciones de preguntas? No. Sí, compañeros, ¿cómo que la consideran? ¿Alguien que tenga alguna idea? No les dé pena. 4. ¿4? Este es un Cormack 3 debido a que sí se alcanza a ver la epiglotis. Acuérdense que cuando es 4 no se alcanza a ver ningún tipo de estructura, únicamente se ve la estructura de la base de la lengua y pues en este caso por eso sería un Cormack 3. Este siguiente está un poquito difícil, pero ¿ustedes qué consideran? No sé si alguien respondió. 3. Aquí es importante ver que se ven la comisura posterior, se ven las cuerdas vocales verdaderas y se alcanza a ver completamente la comisura anterior. La epiglotis no se alcanza a ver porque está totalmente retraída nosotros al momento de estar haciendo la laringoscopía, pero este sería considerado un Cormack 1. Y para los que tenían la duda de cómo es un Cormack 4, este es un Cormack 4. Nosotros hacemos una laringoscopía, no se ve ninguna estructura relacionada con la vía aérea, no se ve epiglotis, no se ven comisuras posteriores, lo único que se alcanza a ver es la lengua, y de hecho si ya vemos en la parte posterior ya se encontraría lo que es el esófago, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros lo que sí tenemos que tener en consideración es tal vez no estamos tan acostumbrados al estar haciendo laringoscopías, no tenemos tanta habilidad al estar manipulando la vía aérea, pero ¿qué sí podemos hacer? Sí podemos evaluar cómo fisiológicamente se ve nuestro paciente, físicamente se ve nuestro paciente y qué predictores tiene para nosotros saber ya al momento de ir a intubar si va a ser un paciente con una probable vía aérea difícil o es un paciente que pues no tiene tanta dificultad técnica, ¿de acuerdo? Vía aérea difícil.
Entonces, dentro de los predictores que nosotros vamos a tener al momento de considerar una vía aérea difícil, eso significan las siglas DAD, el propio antecedente de que el paciente mencione que a él le hicieron una cirugía hace 2 años y que les costó mucho trabajo intubar, ese es un antecedente que tiene cierto peso. También vamos a considerar la apertura oral, la distancia tiromentoniana, son estas siglas, la extensión de la articulación atlanto-occipital, la protrusión a nivel de la mandíbula, la circunferencia del cuello, la escala de Mallampati, que ahorita la vamos a ver, y si presenta además algún tipo de lesión, tumoración a nivel de cabeza o cuello, ¿de acuerdo? Es muy importante que consideremos que estas escalas las estoy poniendo como de forma rutinaria, lo que nosotros hacemos al momento de evaluar a un paciente que le vamos a realizar una intubación. Es importante que ahorita, si estamos considerando que todos los pacientes son casos probables de COVID porque están llegando a hospitalización, están teniendo síntomas, ya toda esta exploración ustedes la realicen con un cubrebocas N95 para evitar aerolización, ¿de acuerdo? Eso es muy importante y que se haga en un área que ya esté contaminada, ¿de acuerdo? Esta es la escala de Mallampati y nos va a dar como una idea más o menos de la relación que existe tanto de la lengua con el tamaño de la faringe. Va a depender muchas veces de si el paciente tiene macroglosia o no y también de qué tanta apertura tiene nuestro paciente. En el grado 1 y 2 son pacientes que se podrían considerar con que no sea un predictor positivo para intubación difícil. En el grado 1 se van a ver todas las estructuras. Se va a ver el paladar blando, el paladar duro, la úvula, los pilares anterior y posterior amigdalinos y se van a ver las fauces de forma correcta, ¿de acuerdo? Completamente abierto. En el grado 2, el paladar blando y el paladar duro es lo único que va a estar presente y la úvula, ¿de acuerdo? Ya el área que tenemos de apertura de las fauces está disminuida con respecto al grado 1. Ya hablando de Mallampati grado 3 o grado 4, que son ya cuando los vemos nosotros sí consideramos como cierta prevención, precaución, estamos haciendo ya planes para hacer un plan diferente al momento de considerar una intubación. En el grado 3 nada más vamos a ver paladar blando, paladar duro y únicamente la base de la úvula. Y en el grado 4 solamente se va a ver paladar duro, ya no se ve nada de úvula, nada de pilares amigdalinos, no se ven ni siquiera las fauces, ¿de acuerdo? Y entonces estos dos de aquí son los que podríamos considerar como un predictor de probable intubación difícil. Es importante que al momento de realizar la exploración el paciente esté sentado, ¿de acuerdo? Se le pide que abra la boca, no se le pide que haga, que fone, que hable, que diga nada más con el paciente abrir la boca se puede evaluar de esta forma, de forma pasiva. Y vamos a ver si tienen correcta esta. ¿Ustedes cuál considerarían? Uy, ya se le disculpen. Bueno, este es un Mallampati 2. Pueden ver que se alcanza a ver los pilares posteriores, paladar blando, y sí se ve la úvula. No se alcanza a ver como tal todas las fauces abiertas, pero pues nos habla de un Mallampati 2. Uy, es que se movió Disculpen, se movió la presentación. Déjenme ver. Este sería un Mallampati 1. Se puede ver por completo todas las fauces completamente abiertas, la úvula se ve por completo, pilares amigdalinos anteriores y posteriores, paladar blando, paladar duro, y pues esto nos habla de que este paciente no tiene en este parámetro algún predictor de vía aérea difícil. Es que se movió, una disculpa. Este es el mismo 1 y el 3 el que estaba abajo, pero una disculpa que no se pudo ver por completo. Yo creo que fue al cambiar el formato de la computadora. Pero seguimos. En cuestión de la valoración ya de la apertura oral, que también es otro predictor que nosotros tenemos que tener a consideración, muchas veces los pacientes llegan con ciertas patologías que condicionan que no pueda abrir de forma completa la articulación temporomandibular. Muchas veces, por ejemplo, el caso más frecuente son pacientes con
artritis reumatoide de larga evolución, que ya tienen cierta rigidez también en esta articulación, y lo que hace es que esté muy limitada la apertura. También nos vamos a basar en clases dependiendo de qué tanto abre nuestro paciente, y podemos ver que una clase 1 es lo normal, lo esperado, que abra hasta 3 centímetros. Algunas veces no es necesario que se metan como tal los dedos a la boca, pero si se le puede pedir al paciente que abra la boca, con los 3 dedos se puede tener un aproximado de qué tanta apertura tenemos y basarnos en que estamos en una apertura adecuada. Si ya está un poco restringida de 2.6 a 3 centímetros, la pondríamos como una clase 2. Si está todavía más restringido de 2 a 2.5, clase 3. Y si ya tenemos una restricción muy significativa, como la imagen que está aquí superior, sería una clase 4, que quiere decir que nuestro paciente no puede abrir ni siquiera 2 centímetros, ¿de acuerdo? Esto nos habla de una dificultad técnica al momento incluso de nosotros introducir el dispositivo que se vaya a utilizar para hacer ya sea la laringoscopía directa, el videolaringoscopio, e incluso hasta a veces para tratar de introducir el tubo endotraqueal cuesta trabajo. Entonces sí es importante que se pueda evaluar de primera instancia este tipo de parámetro para nosotros considerarlo como un factor que nos pueda presentar una vía aérea difícil. Otro factor y que también nosotros evaluamos al momento de considerar nuestra exploración de vía aérea es la distancia tiromentoniana. Esa es la distancia que va a haber a nivel de el mentón y el cuerno del tiroides, ¿de acuerdo? Entonces, es importante considerarlo porque nosotros nos va también a ayudar al momento de hacer la posición del olfateo y la máxima extensión de nuestra cabeza, qué tanta distancia tenemos para nosotros poder visualizar de forma correcta nuestra vía aérea. Una distancia de más de 6.5 centímetros es una distancia normal, esperada, es un grado 1, de 6 a 6.5 la clasificaríamos como un grado 2, y menos de 3 sería menos de 6 sería un grado 3, perdón. Entonces también es otro factor a considerar al momento de realizar la exploración. Otra que también es importante y muy elemental al momento de nosotros considerar es la extensión de la articulación atlanto-occipital. ¿Por qué es importante? Si ustedes ven en el diagrama que se encuentra del lado derecho, existen varios ejes que nosotros necesitamos que se alineen para tener una visualización correcta al momento de nosotros realizar una laringoscopía o al momento nosotros de buscar realizar una intubación. Tenemos el ángulo, el eje oral, el eje de la laringe y el eje faríngeo. Si ustedes se dan cuenta en una posición que es como la primera imagen del lado derecho, la superior, en un paciente que está completamente acostado, si no hay una buena extensión, no hay una buena posición de olfateo, esos ejes no coinciden y la visualización se ve limitada. Y eso nos puede condicionar que una vía aérea, al momento de nosotros abordarla, sea una falsa vía aérea difícil, y más que nada lo que faltó fue darle posición a nuestro paciente. Cuando nosotros damos una correcta extensión de la articulación atlanto-occipital con flexión de las primeras cervicales, podemos lograr que esos ejes coincidan, y nosotros, si estamos aquí parados en donde está, por ejemplo, la letra B, podríamos tener una visualización directa y facilitar el abordaje y la intubación. Y por eso se evalúa de esta forma la extensión atlanto-occipital. El grado 1 es un paciente que tiene una extensión total, que es más de 35 grados, y una extensión grado 4 sería ya menos de 12 grados. Un paciente que está completamente rígido. Hay muchos pacientes que tienen ya por alguna patología de base alguna fijación cervical. Entonces esos son los pacientes que van a tener mayor dificultad técnica, porque la extensión va a estar limitada al momento nosotros de realizar la intubación.
Otro que también es importante considerar es la protrusión a nivel de los dientes de los incisivos inferiores con respecto de los incisivos superiores. Es importante que se realice porque también nos habla de qué tanto se puede protruir esta articulación y que nos va a ayudar nosotros al momento de hacer la laringoscopía de poder manipular de forma correcta nuestra vía aérea. El grado 1 es cuando le pedimos nosotros a los pacientes que puedan, si puede morder su labio superior y lo logran, el paciente logra que los incisivos inferiores pueda pasar por delante de los incisivos superiores. Un grado 2 es que el paciente se queda con los dientes completamente, digamos, en el mismo plano, no logra sobrepasar los inferiores y los superiores. Y el grado 3 es cuando incluso los incisivos inferiores se quedan por detrás de los incisivos superiores. El grado 3 también nos habla de un predictor de probable vía aérea difícil, ¿de acuerdo? Otra cuestión que también hay que considerar, mayormente en los pacientes como que son llevados de forma electiva a algún procedimiento anestésico bajo anestesia general, nosotros les damos ventilación. Ahorita vamos a hablar un poquito de lo que se recomienda en cuestión de ventilación en casos ya específicos de paciente COVID, pero sí también es importante considerar no solamente la ventilación, sino el sello que se puede lograr con la mascarilla facial una vez que se va a hacer la intubación. Nosotros al momento de iniciar nuestra intubación, nuestra secuencia, se va a preoxigenar al paciente y entonces se recomienda que se haga ya con una mascarilla facial y que se haga un adecuado sello a la cara del paciente. Ahorita les voy a poner una imagen para que vean más o menos cómo se hace este sello y para garantizar nosotros pues tenemos que tener un paciente que no tenga estos predictores. Los predictores que nos hablan de que no se puede hacer un adecuado sello es que nuestro paciente tenga barba, que nuestro paciente tenga sobrepeso, un IMC de más de 26, incluso ya es un factor de riesgo que nos puede hablar de una dificultad de adecuado sello, una edad de más de 55 años, una edentulia, falta de los dientes, también nos habla de que al momento de hacer un adecuado sello no se pueda lograr, y pacientes que tienen antecedente de SAOS, antecedente de ronquido, también nos habla de que el paciente pues constantemente se está obstruyendo y nosotros al momento de tratar de hacer este buen sello nos va a poder condicionar una dificultad técnica. El 5% de la población se habla de que los pacientes pueden tener alguna dificultad técnica al momento de la ventilación. Más que ventilación, acuérdense, estamos hablando del correcto sello de la mascarilla facial al momento de nosotros estar haciendo nuestra intubación, que es una intubación con inducción de secuencia rápida. La forma correcta de nosotros agarrar la mascarilla facial y traccionarla hacia la mandíbula y subluxar de forma esta articulación es la que se encuentra del lado derecho de su pantalla. No es la que antes se recomendaba, que es con los dedos en C, sino es más bien con los pulgares hacia arriba, con los otros 4 dedos nosotros pudiendo traccionar y cargar ese peso para garantizar de esta forma un correcto sello al momento nosotros de estar pues manteniendo esta ventilación apneica, que son unos segundos en los cuales ya tenemos a nuestro paciente relajado bajo el uso de hipnóticos analgésicos para poder realizar la intubación. Al final de cuentas sí es muy importante este paso porque, como se darán cuenta, son pacientes que ya llegan con un daño pulmonar severo y que tienen una reserva de oxígeno muy baja. Entonces, lo que nosotros podamos lograr manteniendo esta posición y garantizando un adecuado sello, nos protege a nosotros de los aerosoles y también le estamos ayudando a este paciente que tenga el mayor aporte de oxígeno. Ahorita vamos a ver un poquito más de las guías que se recomiendan, pero más o menos lo que están ahorita sugiriendo de los dispositivos visuales es el videolaringoscopio. En muy pocos centros existe como tal, pero estos son los que se recomiendan. Lo que nos va a hacer la diferencia de una laringoscopía directa a un laringoscopio es que no tenemos que tener una cercanía tan directa a la cavidad oral y por lo tanto vamos a estar
menos expuestos a los aerosoles. Se recomienda también, ¿sí? Se recomienda también que no sea en lo posible que tenga la pantalla tan cerca para que también al momento de nosotros hacer el abordaje no estemos queriéndonos acercar un poquito más. Se recomienda como el de abajo, que la pantalla está aparte, incluso si se cubre con algún tipo de plástico, en algunos que usan la caja, pero el chiste es que esté externo para que no haya tampoco esa necesidad de estarnos acercando. Sí se pueden visualizar un poquito mejor las estructuras glóticas al momento de hacer el abordaje, pero también se recomienda tener un adecuado conocimiento de toda esta vía aérea para poder reconocerlas y tener un mayor éxito. Al ver como tal, muy de forma clara, la apertura glótica, existe una menor incidencia de intubación esofágica. Y también otra de las ventajas que se han planteado es que al momento de hacer el comparativo en cuanto se necesita para la curva de aprendizaje, sí es un poquito menor el número de abordajes, de procedimientos que se necesitan al compararlo con una laringoscopía convencional, que son aproximadamente de 20 con estos dispositivos versus 100 que es con una laringoscopía convencional. Y les traje un video para que vean cómo, ay, no sé si se puede poner, para que vean cómo es el abordaje esto es con un videolaringoscopio. Es un paciente que estaba siendo llevado de manera electiva. Se puede ver igual cómo se apoya en la vallécula, se abre completamente la epiglotis, se ve toda la apertura glótica, la comisura posterior, las cuerdas vocales y se procede a colocar el tubo endotraqueal. Es muy importante que todos estos dispositivos se coloque una guía a través del tubo para todavía garantizar mayor éxito al momento de realizar la intubación y siempre antes de retirar el dispositivo verificar que el tubo quede correctamente colocado, porque pues si no, no tendría chiste, no se habría logrado con éxito este abordaje. Dentro de las cuestiones, yo creo que les puedo comentar que como tal, por sí solo no existe ningún parámetro que nos pueda predecir con una elevada especificidad y sensibilidad que vaya a haber una vía aérea difícil, sino es la suma de todos los parámetros, todos los factores que pueden presentarse. Si tenemos un paciente que ya tuvo un antecedente de vía aérea difícil, a ese paciente claramente sí lo consideramos como un paciente que pueda tener nuevo riesgo de vía aérea difícil. Pero si tenemos un paciente que tenga un Mallampati 4, una apertura bucal de menos de 2 centímetros, que además tiene ya osteoartrosis, tiene una restricción en la flexión atlanto-occipital, pues sí se considera un paciente con factores de riesgo y que nos podría predecir, y nosotros lo que tenemos que hacer es tomar en cuenta esto para armar nuestro plan y estar siempre pendientes. Y al final de cuentas, lo más importante es que se haga una evaluación completa, se haga una evaluación con tiempo, que todo el equipo se pueda preparar, no solamente el equipo que va a ser el que realice el abordaje de la vía aérea, sino también, por ejemplo, el equipo de personal de enfermería, el equipo de personal de apoyo respiratorio, inhaloterapia, que son los que van a tener todo el equipo de ventilación, que la ejecución sea, como habíamos comentado, lo más precisa posible, que sea al primer intento, porque acuérdense que cada vez que nosotros estamos manipulando esta vía aérea es un riesgo para todos los que se encuentran alrededor de este paciente. Entonces, la ejecución tiene que ser 100% precisa y pues también hay otros factores que no se habían visto con otros pacientes que ahorita lo vamos a comentar, que se tienen que considerar para que nosotros también tomemos en cuenta al momento de llevar a cabo esta ejecución de la laringoscopía. La protección es muy importante, o sea, ustedes tienen que cuidarse primero antes de poder brindarle la seguridad al paciente. Tienen que tener mínimo un cubrebocas N95, los gogles, la careta, todo el equipo, doble guante y estar con mucha precaución, no solo al momento de estar haciendo y manipulando
la vía aérea, sino al momento de nosotros sacar el dispositivo que se utilizó para la manipulación de la vía aérea. Si se quita la guía, si se quita la sonda de aspiración, es muy importante tener mucho cuidado con el contacto para evitar el contacto de estos dispositivos. Y sobre todo, lo más importante es que al momento de considerar que se va a abordar la vía aérea, que es un trabajo en equipo. No es el anestesiólogo, el intensivista, el que va a estar haciendo la laringoscopia, el que va a estar intubando, el único que tiene un papel clave. Todos en este momento son importantes y lo más relevante es tener equipo, trabajo en adecuada comunicación, que se esté platicando, se esté practicando también en todos los centros y que se hagan listas de chequeo para ver que no vaya a haber errores. Dice que ayer se nos recomendaron 3 guantes al terminar de entubar, quitar y dejar los 2 guantes previos. ¿Eso está bien? Sí. Sí, los guantes más que nada es para evitar que al momento de estar manipulando ese guante que está contaminado, que es el primero, al momento de dejar de estar en la vía aérea, saquemos los guantes y nos estemos llevando pues toda la contaminación. Se hace el abordaje, se retira el primer par de guantes, después el otro se deja, ya cuando se va a salir, incluso algunos recomiendan que el segundo guante se lave con clorexidina durante 30, 40 segundos, se retire, todos con mucha precaución, evitando que se pueda volar aerosol, y al final, ya hasta que está en la zona externa contaminada de retiro de equipo, que se pueda retirar de forma correcta.